Bien, buenos días, estimados estudiantes. Eh, en esta oportunidad que sí he podido conectarme con ustedes, eh, me disculpo porque antes no se había podido hacer. Ya les había explicado por correo electrónico que yo recientemente he estado de viaje de trabajo y por razones un montón me tuve que demorar más del tiempo cuando ya incluso había empezado la clase. ¿Me están escuchando bien? Ok, ok, ok. Me avisan inmediatamente que no me estén escuchando, por favor. Es importante. Yo igual estoy grabando y que a veces pasa con la grabación que también interfiere o molesta. Bien, nosotros tenemos una materia que es muy importante, bueno, como todas las materias importantes en psicología, es la materia de psicoterapia. Los que han ya trabajado conmigo, porque ya muchos de ustedes han trabajado conmigo, ya saben cuál es el sistema, ya han visto en el Classroom qué es lo que corresponde, que son el desarrollo de competencias y no necesariamente la tradición educativa de examinación y ya, sino desarrollo de competencias. Por lo cual significa que lo que ustedes tienen en el Classroom es lectura, es análisis, para que luego lo transformen en eso mismo y cuidando que siempre sea con sus propias palabras, porque va a ser verificado siempre con el programa de Turnitin. Y por otro lado, yo comprendo que esta semana tiene algo que ver el hecho de que sea Semana Santa, etcétera, pero nosotros tenemos una programación que ya fue dada y ustedes ya deben estar entregando borradores, porque pronto se hacen los 5 días antes de la entrega de borradores y eso sí es lo que cuenta, que se puedan revisar esos borradores y usted pueda efectivamente obtener la calificación previo a que se le haya revisado eso. Así que es importante que ya vayan entregando esos borradores. En este caso les toca el catálogo de preguntas. Las preguntas las crea usted y usted mismo le da la respuesta, pero esa respuesta no es copiada de ningún lado. Es una respuesta hecha por usted, obvio, analizando lo que se le dio. Y esta parte es todavía más importante, de documentación que usted investiga aparte del mismo tema y que luego va a poner en la bibliografía que eso fue lo que consultó, porque eso se va a contrarrestar de que usted efectivamente ha buscado información adicional para poder hacer su catálogo de preguntas, como igual cuando le toque con las otras partes. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso, al proceso de cómo se va a calificar? ¿Hay preguntas? Repito otra vez, ¿me están escuchando? Dígame, Isis. Buenos días. No, catálogo, la palabra catálogo significa colocar digamos, en un orden específico algo y usted va a colocar sus preguntas que usted va a crear en ese orden, o sea, cuál sería primero, cuál sería segundo, tercero. Mínimo pusimos allí 15 preguntas. El material se presta para hacer muchísimas más, pero pusimos mínimo 15, obvio, que usted puede hacer más, claro está, pero lo mínimo que pedimos es 15. Catálogo significa orden. Entonces, obviamente las preguntas van en orden, van desde lo más sencillo quizás a lo más complicado. ¿Me explico? Ok, ¿alguna otra pregunta con respecto a lo que es evaluación? Recuerden que también dentro de la evaluación va que usted se esté reportando en el Classroom a la hora de su clase, cuando no estamos en Meet. Ahorita ya aquí, el hecho de que usted esté aquí ya es asistencia. La universidad solicita la asistencia, así que por eso tengo que tomarla tanto aquí en Meet como tengo que tomarla en el horario que no es de clases eh, online o sin, sino que en las asincrónicas usted también se reporta.
y pues he visto que la mayoría lo hace, pero hay algunos que no lo está haciendo y eso puede ser algo así como si fuera una inasistencia. Y la universidad, recuerden que tiene un límite, una cantidad de ausencias permitidas. Yo comprendo que el mundo ha variado muchísimo, comprendo mucho esto eh, de que hemos tenido que trabajar de forma virtual, comprendo todo eso, pero eso no era ninguna novedad. El mundo ya era virtual antes de que nosotros nos agarrara la pandemia. El problema que yo estoy notando y que sigo notando en nuestro país es que seguimos atrasados. No tenemos constructivismo, no tenemos online, porque la terapia existe incluso online. ¿Alguno de ustedes sabía que antes de la pandemia ya se hacía terapia online? A ver, sabían, conocían, habían investigado. Eso es, gracias Luigi, eso es bien importante que lo tengamos claro. O sea, el mundo ya se estaba moviendo hacia el progreso y nuestra cultura todavía seguía atrasada pensando que usted, si usted está en un salón de clase físicamente ahí sentado, es que usted está aprendiendo, lo cual sabíamos perfectamente que no era así, salvo alguna que otra persona, pero la presenciabilidad no tiene absolutamente nada que ver con el aprendizaje. El aprendizaje es personal, es lo que yo quiero aprender. Incluso puede ser aprender sin que haya un guía. Eso lo probó Sugata Mitra, que es uno de los grandes constructivistas del siglo XXI. Ni siquiera está en los libros del siglo XX. Él, junto con Ken Robinson, que son digamos, los nuevos constructivistas del siglo XXI, ya probaron que la gente no necesariamente, y lo probó con niños, no necesariamente requieren una guía precisa para poder aprender. El que quiere aprender, aprende. Obvio, claro está, que nosotros tenemos que tener un marco para poder entonces que ese marco indique, por ejemplo, la asistencia, que usted cumplió con unas tareas, que usted está dentro de un marco universitario, de facultad, de universidad, de una malla curricular, de una carrera, para entonces que nosotros tengamos de manera entonces formal una carrera o que hemos pasado una carrera. Eso ya es otra cosa y eso lo estamos haciendo aquí. Pero el aprendizaje es personal y no requiere que ningún maestro esté encima de usted diciéndole que tiene que cumplir con la tarea. Y son una serie de cosas que el constructivismo cambió desde el siglo XX. Ya lo hemos hablado, pero nosotros no vamos a hablar de nuevo de eso porque esta materia es de psicoterapia. Entonces yo estoy aquí para que ustedes, como anteriormente ya lo habíamos hecho, debieron haber revisado material y debieron tener preguntas, que estoy segura que todos tienen preguntas al haber visto el material de psicoterapia, preguntas de cómo se lleva a cabo esto o cualquier otra consulta. A ver, dígame. Bueno, Yarieni, yo solo pido preguntas. Nunca he pedido formato. Cuando pido formato yo lo digo, ¿no? Usted tiene toda la libertad de colocar la tarea en un formato que a usted le parezca interesante, bonito, creativo. La creatividad yo no la corto, nunca la corto. Como lo que pido es el contenido. El contenido son preguntas. 15 mínimos de preguntas con sus respuestas, con sus propias palabras, que no haya sido copiado de nada, si haya sido leído de algún lugar, pero no copiado y pegado, sino analizado. Y poner una bibliografía. Eso lo puede hacer simple, escribiendo simplemente, hasta a mano si quiere. No pido que tenga que estar en una computadora, a mano si quiere, en una computadora o incluso en un video. Ya yo he dicho que usted puede grabarse y contestar y mandar el video. La parte por fuera, el formato es suyo.
Sí entiendo que tal vez se haya podido en algún momento pensar que catálogo significa eso que usted dijo, pero, pero recuerden que el classroom realmente es el salón de clase, lo que significa que usted puede preguntarme en cualquier momento porque a mí me llega su pregunta, inmediatamente me llega y yo puedo, claro, obviamente intentaré contestarla apenas me llega. Si hay alguna cosa que me lo impida, lo contestaré un poquito más tarde, pero generalmente contesto rápido. Así que cualquier duda que usted tenga, escríbala directamente al Classroom, que con mucho gusto. Porque ahora, claro, ¿no? Este momento se prestó para que me pregunte, claro está, y yo tengo el deber de contestarle. Pero sí sería bueno que lo hubiera hecho antes para que no le quede tan poco tiempo, porque son más de 15 preguntas que tiene que hacer. Bueno, yo supongo que ya lo ha hecho. Me imagino, ¿no, Yarini, que ya usted lo estaba trabajando, sus preguntas? No se preocupe. Diga, diga, perdón. No, no, usted conmigo puede tener toda la confianza de decirme lo que sienta que tiene que decirme. Yo no me altero por eso. Mis clases siempre son abiertas, honestas y sinceras. De hecho, ese es mi marca personal. Yo no tengo ningún problema. Obviamente el material no está completo y obviamente no es el mejor. Es el, se ha buscado con paciencia y se ha tratado de hacer, pero por eso es que yo pido que usted busque más información y me alegra que usted lo haya querido hacer. Eso es una de las cosas más importantes que debe hacer un profesional de la salud mental, buscar otra fuente y que no sea nada más la que le están diciendo, porque eso era lo que hacía el conductismo. Apréndase la página 17 o del libro tal. Y el mundo afuera estaba lleno de información y nos dejaban ahí en ese mundo y así se ha creado un montón de gente creyendo cosas como pasó con el COVID, como pasó con las vacunas, como pasó con todo, que la gente estaba como los caballos en el hipódromo, que le ponen unas anteojeras para que no miren nada más en una sola vía. El constructivismo es miles de vías y tu propia vía, lo que tú también investigas. Me estaba escribiendo Rommel, dime Rommel. Estoy de acuerdo contigo Rommel y por eso es esta clase. Por eso es esta clase. O es decir, la primera esta que tenemos, ¿no? Para que ustedes me pregunten por esas cosas, esas dudas, eso que le parece tan técnico. A ver, díganme, estoy abierta a sus preguntas. No importa que usted se equivoque preguntando, acuérdense que aquí nadie eh, nació sabiendo, aquí todos cometemos errores y los errores son parte del proceso educativo. Eh, quiero decir, voy a repetir lo mismo que les he repetido toda la vida. El que se ríe de un error de otro está peor que el que comete el error. Está peor. Así que, a ver, estoy abierta a ver cuáles son esos técnicos, esos tecnicismos que ustedes no están entendiendo o que les parece demasiado, que a lo mejor sí están entendiendo, pero que no conectan con qué, con qué área puede ser eso también. A ver, cuénteme, ¿qué han leído? ¿Qué les ha parecido? A ver, jovencitos, un segundito.
vuelvo. A ver, Rommel, dime tú mismo que has leído, que yo siempre he visto tu capacidad de análisis, tus trabajos siempre me han gustado muchísimo y me parecen muy buenos. ¿Qué viste? ¿Qué ves que hay ahí que parece demasiado técnico, que quizás no se comprenda? Tranquilo, tranquilo, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, lo que pasa, Luigi, es que eso es psicoanálisis. Y yo creo que una falla que nosotros hemos tenido en la educación en general de la psicología en Panamá en los últimos 15 años es que no estamos enseñando bien psicoanálisis. Entonces, llegamos y hablamos de Freud en psicología general o probablemente algo más, pero no les llena a ustedes qué es lo que es psicoanálisis. Entonces, de lo que tú me estás hablando no es psicoterapia de toda la psicoterapia, es psicoterapia dentro del psicoanálisis. Eso está, tengo más que decir, pero eso está claro, Luigi. Si nada más es psicoanálisis, o sea, hay otras terapias y otras intervenciones psicoterapéuticas, pero esa de la que tú me estás hablando solo es del pertenece al psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis, vaya que es bien complicado como es realmente. Yo creo no sé si pueden ser sinceros conmigo y decirme cuántos saben o han leído algo que tenga que ver con las obras completas de Freud. ¿Alguien aquí? Sí, no. Dígame, no, no importa, yo no voy a... Bueno, estimados estudiantes, ibas a decir algo más, Luigi, perdón. Estimados estudiantes, sugerencia número uno de esta señora que tiene 30 años de ser psicóloga, ya tiene canitas, se tienen que leer las obras completas de Freud. Sí o sí. Sí o sí. Así que empiecen. Las obras completas de Freud están en internet. Así que ni siquiera que usted tenga un problema para irlas a buscar a ningún lado. Y eso no me pasaba en mi época porque en mi época yo tuve que ir a la biblioteca, estaban llenas de polvo y era un lío, sobre todo para los que tenemos alergias, eso era un lío, poder aprender o leer acerca. Yo tuve la suerte de que yo leía a Freud cuando tenía 15 años, la biografía de Freud. No pude investigar más porque yo no tenía Google, pero por ahí me fui y pude ir aprendiendo. Y el psicoanálisis es la cosa más difícil de entender del planeta. Y lo peor de todo es que hay un montón de psicoanalistas y psicoanalistas nuevos. Y si ustedes leen, por ejemplo, a Lacan, que es uno de los psicoanalistas, digamos, más fuertes de lo que es la época contemporánea, usted quiere cerrar el libro y no quiere seguirlo leyendo. Porque Lacan es terriblemente complicado, es filosófico. Creo que el único que yo le he podido tragar un poco ha sido a José Ingeniero, que escribió el libro El hombre mediocre, que también se los recomiendo. Bueno, en realidad lo que le estoy recomendando es que esta carrera requiere lectura constante. Eh, pudiera decirles yo que si usted no lee, usted está perdido, está frito en psicología. Usted tiene que leer todos los días mínimo, tiene que leer desde que es estudiante hasta que un día diga que ya no quiere más o se retire de la psicología, tendrá que leer. Incluso a mí me tocó, ahora hace poco, como les hablé de Sugata Mitra y de Ken Robinson, que son eh, nuevos constructivistas del siglo
21. Ellos acaban de sacar sus teorías. Yo tengo 58 años y yo los acabo de leer. Porque si no, entonces no estoy enseñando nada, ni estoy aprendiendo nada, porque de nada sirve que yo me vaya a hablarle a usted de Freud y no sepa qué es hoy Freud, hoy día. El Freud de hoy, el Freud de ustedes, de los millennials y centennials. Porque igual existió, pero no, la interpretación psicoanalítica no puede ser la misma que el Freud de la Austria y de Viena de 1800. Entonces hay que leer bastante. Lo que tú mencionabas es el abordaje psicoterapéutico, cómo lo hacían psicodinámicamente los psicoanalistas. Para ellos, ojo, para los psicoanalistas la persona viene y nos cuenta una historia y nosotros interpretamos esa historia pasivamente, es decir, la persona no es activa. En la psicoterapia cognitivo-conductual, la persona sí es activa. Ella ejerce cosas para hacer los cambios. En el psicoanálisis, la persona solo habla y él es el terapeuta todopoderoso que todo lo sabe, que le va a decir al individuo qué tiene que hacer. Pero hay una falla en el psicoanálisis. Es una falla horrible. Y es que al final no hay una terapia. Si usted investiga, por eso que le digo que lea, porque para poder debatir nosotros tenemos es que leer primero para poder debatir. Cuando usted va a buscar investigar qué hace el psicoanálisis de verdad para curar a una persona, usted no lo encuentra realmente. ¿Alguno ha visto eso, ha leído algo acerca de eso? ¿Cómo se cura una persona dentro del psicoanálisis? Esto es psicoterapia, estamos claritos. A ver, ¿alguien ha oído? ¿Cómo se cura una persona dentro del psicoanálisis? Sí, no. De hecho, los psicoanalistas, ellos se aíslan del resto de los psicólogos, porque para ellos no es que son otros psicólogos, sino ellos son psicoanalistas. ¿Me explico? Me doy de entender. O sea, no es que somos todos psicólogos, es que ellos son psicoanalistas. Dime, Robert. Y yo no me llamaría psicoanalista. Yo soy psicóloga, que puede en un momento determinado usar la terapia psicoanalista, perdón, de necesitarla, la usaría. Pero los psicoanalistas no se ven así, ellos se ven por encima del psicólogo, ellos son psicoanalistas y luego vienen los psicólogos. ¿Me explico? Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado. Mientras que la, la terapia cognitivo-conductual sí se atribuye a que forma parte de las terapias que puede aplicar un psicólogo, como pueden ser también otras terapias. Y eso confunde. Por eso es vital, queridos estudiantes, que usted lea. Usted tiene que leer. Usted tiene que leer para poder que no los confundan, que usted sepa realmente, por ejemplo, cuando yo estudié psicología, y ustedes saben que siempre voy a decir eso, porque hay siempre un antes, un durante y un después. Cuando yo estudié psicología y yo estoy en la clase y los profesores dicen, usted tiene que escoger su corriente, y mi cerebro hacía un choque horrible, pero ¿por qué yo tengo que escoger una corriente? Y si la corriente no me sirve para curar a la persona, mi cerebro pensaba, desde ese entonces como psicóloga, ya tenía el perfil, porque yo decía, ¿y si el psicoanálisis no me sirve? Pero cuando yo estaba con los psicoanalistas, porque yo tenía profesores, solo psicoanalistas, los profesores se enojaban y me decían, pero es que esa es la terapia.
¿qué otra vas a aplicar? Y yo, pero si para eso ahora también existe los cognitivos, en mi época no había cognitivo conductual, solo cognitivos estaban empezando, están los cognitivos, está la gente rogeriana, que son digamos, una vertiente del psicoanálisis, pero en este caso Roger hablaba de que él se ponía más bien al paciente como cliente, porque él sí sentía que el cliente debía participar, no como el psicoanálisis decía que el psicoanálisis curaba y ya. Y Roger se trataba de fundamentar en las corrientes anteriores, porque la corriente freudiana no fue la única corriente psicoanalítica. Le siguieron, inclusive la propia hija de Freud, continuó el legado freudiano y ella se fue más por otra área, más bien de los niños, hizo un estudio un poco más como Karen Horney también, de los niños, y otros autores que hicieron cambios. Entonces, eh, lamentablemente, al hacer o ver o verificar nada más que hay otras fuentes, yo le decía a los docentes, yo les decía, pero ¿y si la persona no se cura con psicoanálisis? Entonces se enojaba. Nosotros podemos estar 500 años después, hoy en día, hablando de eso, de que tenemos que ser psicoanalistas o cognitivo-conductuales. No podemos, porque es nuestro paciente el que necesita que yo sepa qué cosas usar para ayudarlo. Ahora, eso no quiere decir que usted no se especialice, porque yo veo colegas míos que están especializados en cognitivo-conductual y yo le puedo decir a mi paciente, bueno, vaya con el cognitivo-conductual, aunque eso no estaría bien, porque se supone que yo soy quien debo responderle a mi paciente, salvo que mi paciente ya no quiera estar en terapia conmigo, o que ocurra un evento donde yo tenga que enviarlo con otro colega, porque eso también va a ocurrir dentro del sistema psicoterapéutico. No hay nada que obligue a ningún paciente a quedarse con usted, ni usted puede obligar a nadie a quedarse con usted. Si el paciente no quiere venir a las reuniones terapéuticas, usted tiene que permitirle que lo haga. Así es. Claro, se hace un contrato terapéutico, pero ese contrato terapéutico no es como un contrato legal, en donde tiene que cumplirse obligatoriamente. Porque si la persona no está sintiendo que se está mejorando, tiene que ir a buscar con quién se va a sentir mejor. Es así, igual como lo puede hacer con un médico. Pero sí es preferible que todos tengamos bien claro qué es psicoanálisis, qué es terapia cognitivo-conductual. Los rogerianos, que son una misma fuente psicoanalítica, pero que ellos piensan en cliente y no en paciente. Yo creo que eso ni se toca hoy en día. Hoy las terapias están casi todas centradas en el cognitivo-conductual. ¿Alguien sabe por qué? ¿Tienen alguna idea de por qué el mundo de hoy se mueve más hacia lo cognitivo y hacia lo conductual? ¿Tienen idea? La modificación. Dímelo. Sí. Claro, Luigi. Muy bien. Tanto lo que ha dicho Rommel como lo que ha dicho Luigi son la razón de ser porque hoy día tiene más peso esta corriente, porque obviamente nosotros queremos que las cosas tengan peso científico, probados, matemáticos, que se puedan comprobar, como también que queremos modificar conductas. Y el psicoanálisis
en cierta forma rayaba o tenía un choque con la modificación de conducta. Sin embargo, los dos han hablado de dos cosas que, que también forman parte de un problema dentro de la psicología. Una cosa, demasiado conductistas para modificar una conducta, como también un modelo matemático que efectivamente logre esa modificación de conducta, no necesariamente va a dar resultados en todos los casos terapéuticos. ¿Eso quedó claro? ¿Quedó claro lo que acabo de decir? A ver, la demás gente que está aquí con sus fotos muy lindas, están aquí participando. A ver, ¿eso quedó claro lo que acabo de decir? Sí, no, a ver, sí o no. Me da la impresión que solamente están las fotitos ahí. ¿Tú me escuchas, Rommel? ¿Será que no me escuchas? Se entiende que es así. Se entiende que es así. Obviamente, tenemos que empezar primero por, como siempre, en un proceso de aprendizaje se empieza por las bases epistemológicas de la corriente para poder ir hacia lo más práctico. Sin embargo, volvemos a lo mismo que acabamos de decir. Yo siento que, o sea, este espacio de tiempo que se está invirtiendo, ustedes deben aprovecharlo, pero no escucho, no escucho que están escuchando, salvo usted, Luigi o Katiuska, que me hizo la pregunta hace un ratito. Eh, Voy a insistir, porque obviamente mi trabajo es darle la clase, voy a insistir, sin embargo, allá afuera, te hago saber en la vida real, si usted no sabe, usted no compite como profesional. Y hoy en día ustedes sí tienen competencia. Cuando yo me gradué, no. Nada más habíamos unos cuantos psicólogos. Hoy en día usted sí está compitiendo con muchas universidades que están graduando psicólogos. Así que cuando vayan porque a nosotros sí, hay otra gente que le es más fácil conseguir empleo, ¿no? Pero a nosotros sí nos van a exigir que usted sea un buen profesional. Entonces, tomando en cuenta el tema que acaba de tocar Rommel, si yo voy a abordar terapéuticamente a una persona, tengo o no que saber de antemano si esa persona pudiera entrar dentro de un concepto terapéutico, cognitivo-conductual, psicoanalítico, rogeriano u otros, sí o no. O le aplico lo que yo sé porque yo soy psicólogo y eso es lo que sé. Pregunto. Dígame. Probablemente no, pero probablemente sí. Por eso es que estas dos materias son importantes para usted, que usted las aproveche mucho, clínica y psicoterapia. Ambas en el fondo son un poco lo mismo, así que sí, sí también en clínica usted también tiene, no es solo saber abordar, sino saber cómo, cuándo, dónde, por qué, analizarlo. La pregunta de Isis es profundamente importante por eso, porque cuando yo estoy hablando con mi paciente, yo estoy viendo qué necesita. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo básico.
¿Qué es lo común? ¿Qué es lo más común que la gente busca cuando busca ayuda psicológica? A ver, todos los que están aquí conectados a la clase. Ok, bien, Romer. Elizabeth, ¿puedes repetir lo que dijiste? Yo quisiera que eso fuera lo que le pasara a todo el mundo. Que, que todo el mundo... Dime, Isis, perdón, que no te está... Esa quizás sea la realidad más común. Esa, Isis. Que la gente busque ayuda profesional para sentirse bien. ¿Sí? Me encantaría que fuera lo que dice Isabel, ojalá, porque eso es lo que queremos, que la gente tenga equilibrio. Eso es lo que queremos. Pero lo que más nos van a buscar es porque no se sienten bien. Entonces, claro, el que sabe que no se siente bien es la persona, pero no se siente bien cómo, ¿cierto? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién es el que mejor sabe por qué no se siente bien o en qué no se siente bien? Él, ¿verdad? Pero yo tengo que usar mis métodos para poder saber en qué no se siente bien. ¿Qué resulta? Que algunos de los métodos psicoanalíticos viejos son los que ayudan a profundizar a dónde es que está quizás la raíz del problema, porque la persona puede venir, digamos una persona con obesidad mórbida, puede venir a terapia porque tiene, o sea, el médico le dice que su problema no solamente es de comer o de glándulas, que le van a dar medicinas para bajarle eh, las hormonas o qué sé yo, para bajar de peso, sino que hay un problema psicológico, asume el médico, que ella deba buscar. Pero la persona viene con su obesidad mórbida y porque el médico le dice que tiene que buscar ayuda psicológica, pero esa persona solamente quiere sentirse bien, como dice Isis, pero ¿dónde radica su problema? ¿Cierto? A ver, dígame, ¿dónde radicaría el problema de una persona con obesidad mórbida? ¿Saben lo que es obesidad mórbida? ¿Sí? ¿Saben? ¿Alguien sabe aquí? Hola. Ya, gracias, Luigi, pero yo quiero que hable alguien más. A ver, obesidad mórbida, ¿qué es? La misma palabra lo dice. Mórbido es de enfermedad. ¿Y obesidad? Con sobrepeso. Pero no es un sobrepeso de estos que uno ve por ahí en las revistas. Ay, es que está un poquito gordita. No, esta persona está enferma realmente con sobrepeso, que es una enfermedad grave, grave, que puede ser hormonal o que puede ser de muchas cosas. Entonces, esta persona tiene un problema emocional terrible y quiere un equilibrio y quiere sentirse bien. Pero nosotros, ¿qué tenemos que buscar? A ver, ¿qué tenemos que buscar cuando esa persona viene? Dime, Katiuska. Claro, ¿y qué hacen? ¿Qué? Dime, de todas las cosas que tú has oído en psicología, las que sabes hasta ahora, psicoanálisis, cognitivo-conductual, todo ese tipo de cosas, ¿cuál es la que más busca lo que hay en la profundidad de esa persona? A ver, lo acabo de decir hace un ratito. Los psicoanalistas hacen eso. Gracias, Laura. Eh, ellos son los que buscan la profundidad. No son el mejor método. Quizás no es lo que dice Luigi, que decía que por eso era que los cognitivos se sienten importantes porque miden y de alguna manera obtienen un resultado. Eso es muy conductista, eso es tradicional. Pero los psicoanalistas, y yo no estoy, ojo, aquí yo no estoy defendiendo a nadie porque yo no soy ni siquiera soy psicoanalista. Yo me considero un terapeuta ecléctico, porque ecléctico significa que tiene o conoce de la mayoría buscando
el resultado mejor para su paciente. A mí me ha tocado personas con obesidad mórbida, varios casos, y esa es la ventaja de la experiencia, que no son iguales. 4 personas que puedo decirle alrededor de unos 15 años que he atendido, 4 personas con obesidad mórbida, todas las 4 totalmente diferentes. Por lo tanto, uso el método psicoanalítico para ver la profundidad, hasta dónde está arraigado el problema, pero con ellas he tenido que usar diferentes tipos de cosas porque no todas. Porque el psicoanálisis tiene una desventaja. Te busca y te encuentra dónde está, pero el psicoanálisis no cura. No, porque el psicoanálisis asume que usted tiene que estar 5 años ahí tirado en un sillón, en un diván, hablando del problema, y con eso, con esa habladera ahí todo el tiempo, que usted se le va a quitar toda la frustración que usted tiene adentro. Y todos nosotros sabemos que eso no va a suceder así, simplemente por hablar. Hay que hacer cosas, por eso es que el cognitivo entró fuertemente, porque el cognitivo te pone a hacer cosas medibles, como dice Luigi, medibles para ver un resultado. Pero la experiencia a nosotros también nos dice que hemos puesto a la gente a hacer cosas, a medir que realmente estén lográndose resultados y que no necesariamente se logren resultados, porque cada individuo es único. A mí me cuesta mucho en mi profesión poder debatir con otros colegas cuando están centrados en sus terapias, por ejemplo, ahora la psiconeurología, porque el neuropsicólogo está claro o piensa que todo nada más se mueve alrededor del hecho a nivel cerebral. No estoy diciendo que no tiene razón, porque casi básicamente la base de nuestra conducta está en el cerebro, claro está. Pero entonces se mueven hacia bloques buscando solamente ese resultado. A mí me ha tocado atender personas que hemos tenido que hacer varios abordajes para poder ver por dónde la persona localiza el problema. Y una vez que lo localiza, que eso es muy freudiano, entonces buscarle una solución que puede ser muy cognitiva, porque puede ser muy práctica y directa la resolución. Otros nos tenemos que demorar un poquito más de tiempo, buscándole esa profundidad. Por ejemplo, de estos 4 casos de obesidad mórbida, el primer caso era terrible, terrible. Esta señora realmente ya no podía ni siquiera moverse dentro de su oficina y tenía un trabajo muy difícil. Era abogada y tenía un trabajo muy difícil porque se tenía que mover en tribunales y qué sé yo, y ya su obesidad no le daba. Y además, era de estas personas, también esta cultura terrible que me molesta mucho, esta cultura de tienes que ponerte esta ropa, este zapato, este cabello, etcétera. Entonces, una persona con obesidad mórbida que de todas maneras tenga que andar con zapatos altos. ¿Se puede imaginar eso? Tras que la gente que nos, digamos, o los más delgaditos, les molesta el tacón, ¿se puede imaginar una persona con obesidad? Dime, Katiuska. Te escucho, Katiuska. Muy bien, Katiuska. En el caso este que estoy mencionando, ella me fue referida del nutricionista. O sea, la nutricionista fue la que la refirió a psicología. Ella nunca hubiera ido a psicología. La nutricionista fue la que... De hecho, quiero decirle que una cosa que usted puede hacer una vez usted se gradúa, que siempre les digo a todos que hagan, es que abran sus centros, no clínicas,
sino centros de atención para el desarrollo de habilidades, que eso le va a ayudar a usted muchísimo, porque si usted ayuda a la gente a desarrollar habilidades, usted ya está haciendo un trabajo de psicología fabuloso y está contribuyendo a la sociedad. Eso por un lado. Y por el otro lado, trabajar con nutricionistas, porque el nutricionista obligatoriamente debe trabajar con el psicólogo, para que las personas, porque las dietas, eso es falso, que existe una dieta para todo el mundo. Esa gente que inventa que la dieta de la carne, la dieta de la piña, eso es falso. Cada persona necesita una dieta específica y puede ser hasta peligroso estar haciendo dietas que no son. Dime, Isis. Es una negación, pero Isis, bueno, yo sé que tú estás muy joven y que te gusta esta carrera, pero la verdad es que a la gente, a todo el mundo no podemos ayudar. Seamos honestos. Las personas tienen que entender desde su psiquis que necesitan ayuda. No hay más nada que hacer ahí, ¿eh? No hay más nada que hacer ahí. Desde su psiquis, ir a buscar ayuda. Si no hay ese clic, no podemos hacer nada. La terapia cualquiera, aquí no importa eh, los diferentes tipos de terapia, cualquiera requiere que la persona entienda que tiene un problema y que tiene que ir a buscar ayuda. De menos, no hay caso. Ahora, que tú puedas insistir, que tú puedas conversar y decirle, mira, que eso de no respirar bien, ya eso indica que el corazón está haciendo un esfuerzo muy grande para poder cubrir el oxígeno en todo el cuerpo. Y por supuesto que eso es lo que hace que no te puedas mover rápidamente. O sea, ya tú tienes un problema médico. Y ese problema médico te tiene que llevar también hacer terapia psicológica, porque ambas terapias juntas te pueden ayudar. Por ahí, solamente por ahí. Pero si no te hace caso o no le interesa, aún así, no puedes hacer nada. Solamente llover sobre mojado, a ver si en algún momento reacciona. Y realmente nosotros, los psicólogos, no buscamos los pacientes. Los pacientes deben buscar al psicólogo, porque es regla básica número uno que él entienda que tiene un problema. Ahora, vamos a seguir con el tema de las 4 casos mórbidos, de obesidad mórbida. Ya les contaba que el primer caso, pues la persona vino referida, fue por su nutricionista, porque realmente esta persona sí se atracaba de comida. Con ella sí había atracones de comida. Así que había una referencia a eso. Sin embargo, esta persona ya había ido, terapéuticamente ya había ido con otro terapeuta, y había abandonado la terapia. No es que el terapeuta fuera malo, es que no le gustó algo que le dijo el terapeuta. El terapeuta, siendo un poquito psicoanalítico, le pregunta sobre sus relaciones, obviamente parentales, de niñez, etcétera, y se bloqueó, no quiso comentar más nada acerca de eso. Ella me cuenta ese evento, entonces ya yo veo que el bloqueo es por ahí, psicoanálisis puro. El bloqueo es infancia, con alguien. Me imagino que ella desde pequeña tuvo que haber sido regordeta y alguna cosa tuvieron que haberle dicho negativamente que se instauró, como decía Freud, como tipo trauma. Sin embargo, yo me estaba quedando corta, porque realmente el tema era más profundo todavía, que alguien le hubiera causado un trauma. Solamente después, más adelante, en una conversación que no salió terapéuticamente propiamente dicho, sino que salió del uso de ciertas prendas de vestir,
Y ella me dice, es que a mí me gustan mucho las prendas de vestir ultra súper femeninas. Y, perfecto, me parece muy bien, porque las prendas femeninas son bonitas, pues. Las prendas, estoy hablando de las de interior, llámese brasieres, panties, ropa para dormir, etc. Con esa conversación y la forma, obviamente, cómo se encendieron sus ojos, porque nosotros los psicólogos también tenemos que ser extraordinarios, no ordinarios, no más, extraordinariamente observadores del lenguaje no verbal. La gente habla, todos hablamos a través de nuestro lenguaje no verbal. A ella se le encendieron los ojos de una manera espectacular cuando habló de eso. Y le tocó el tema. Es que te gusta mucho todo lo femenino. Y fue hacia atrás, así, ¡pra! Se echó hacia atrás. Yo no se asuste, no se asuste. Yo no tengo ningún problema con que a usted le guste lo femenino. Está bien. Ese es su derecho. Y efectivamente es el ocultamiento profundo por años de su sexualidad. Era una persona lesbiana, pero si yo le estoy hablando de una persona que cuando yo la atendí hace más de 15 años, estoy hablando de una persona que en esa época ya era una persona adulta, es decir, que viene de una época terrible, 60 por allá, donde hablar de que una mujer le pudiera gustar a otra mujer era un desastre. Entonces ella cargó con eso toda su vida. ¿Y por dónde salió? Aparte de que ya ella era una persona con cierta obesidad, salió por la obesidad, mucho más, porque todo el mundo le hablaba mal de ese tema. De hecho, lo más doloroso de este caso es que esta persona nunca pudo tener una pareja femenina. Y obviamente cada vez estaba peor, más gorda, más todavía, menos podía encontrarla. Entonces nosotros, nuestra sociedad es un absurdo total, porque insiste en físicos, hay gente que me dice, escriben unas clases de cosas en las redes sociales, es que solamente hay dos sexos y punto. Y nunca han estudiado ni antropología, ni biología, ni química, ni han estudiado todo el desarrollo cultural, biológico, emocional de las personas, del ser humano en el planeta. No tienen idea. O sea, simplemente dicen es que las leyes de Dios dicen que son solo dos sexos. El psicólogo no puede quedarse en eso. El psicólogo estudia la conducta humana. Y dentro de la conducta humana está todo lo relacionado con la religión, con los sociólogos, con todo, pero no, él es el último ser sobre el planeta Tierra que puede juzgar o que puede tocar. A esta señora le tocó pasar por terapeutas y personas que juzgaban su conducta. Y eso que no había hablado todavía de su sexualidad. Entonces, lamentablemente, con esta persona tomó mucho tiempo y costó mucho. No es que bajó tanto de peso, logró bajar con la nutricionista y con las terapias, logró bajar algo, lo suficiente como para no estar tan tensa. Pero el solo hecho de que haya respirado, de que pudo decir realmente cuál era su dolor profundo, bien psicoanalítico, aunque el abordaje no fue del todo psicoanalítico, ya esta persona puede vivir más tranquila en el mundo. Me explico. La otra persona, otro de mis casos, mórbido también, y que esta persona también se daba atracones, estaba relacionado íntimamente con ese tema de las redes y de que cómo es el cuerpo físico de quién y qué sé yo. Entonces esta persona operó en contra, porque hay una cosa muy, muy básica de la cultura latina, y es que nosotros nos autosaboteamos nosotros mismos, los latinos.
Nos han enseñado culturalmente a pensar en lo malo nuestro y no en lo bueno nuestro. De hecho, cualquier individuo en nuestra cultura que se pase un poquito de decir que él es muy bueno, que puede hacer muchas cosas, es reprimido por casi toda la sociedad. ¿Qué te crees? Ay, tú te crees más bonito que todo el mundo, etcétera. Y una serie de cosas. Entonces, esta persona se autosabotea, pudiendo lograr otro tipo de cosas. El abordaje realmente ahí fue menos psicoanalítico, más cognitivo-conductual, porque simplemente ayudarle a entender que no tiene por qué seguir las corrientes que dice la sociedad. Eso cuesta mucho, ¿ah? Eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil porque todos no somos tan valientes para atrevernos a enfrentarnos a la sociedad. Y a los rigores, ya sea de nuestra familia o de nuestro grupo, donde estemos. Porque imagínense lo que le pasa a la gente en Arabia o en esos lugares donde está reprimido. Está reprimido hasta ser mujer, simplemente. O sea, ellos quisieran borrar el sexo femenino del planeta, pero como nada, porque lo tienen que tener para poder reproducirse, entonces lo tienen ahí todo tapado, hecho un desastre para poder por lo menos tener la parte de reproducción. Pero son misóginos extraordinariamente. Odian el concepto femenino. Y el concepto femenino vino a ser profundamente odiado dentro de las culturas judeocristianas. Fue más dentro del judeocristiano que del romano o del griego. Nosotros tenemos que saber antropología, psicología, estudiar la conducta humana y todo el desarrollo para poder incluso ser buenos terapeutas, psicoterapeutas, y entender qué es lo que quiere la persona o que la persona requiere o necesita. En los otros dos casos, también con obesidad mórbida, en uno de ellos nosotros tuvimos que intervenir por suicidio. La persona se iba a suicidar. Curiosamente, y quizás le pueda parecer chistoso, en ese momento a mí no me lo pareció, pero uno se puede reír después, que la persona no cupo por la escalera, pero se iba a tirar por la escalera. La salvó, la obesidad la salvó. Tuvo que hacer una intervención terrible, fuerte, profunda, y no solamente me tocó a mí, tuvimos con psiquiatra, trabajadora social, porque esta persona requería casi las 24 horas del día que se estuviera pendiente de ella. Por suerte tenía una hermana de alma, corazón y vida, que dio todo lo que pudo para que su hermana se recuperara. Porque eso también, ustedes lo han mencionado, el ambiente también de la persona es vital. Si nosotros tenemos padres abusivos, criticones, maltratadores, ahí no vamos a poder ayudar mucho a nuestro paciente. Incluso nosotros hemos tenido que decirle a pacientes que se tienen que ir de donde viven, a ver si encuentran lugares. Por eso trabajamos con la trabajadora social, para poder sacarla y buscarle un mejor ambiente. Porque los psicólogos nosotros solo somos para la parte terapéutica personal. Mover otros hilos lo tenemos que hacer con otros profesionales, con trabajadores sociales, con los psiquiatras, porque a esta señora hubo que medicarla para poder ayudarla. Entonces, fíjense, este mundo es muy complicado, pero nuestra labor es una labor importantísima de acuerdo a cada paciente. Yo he tenido muchos casos de personas a punto de suicidarse. Tengo muchos casos y trabajo casos de abuso sexual, que son los más que tenemos en este país, desafortunadamente, y violencia doméstica, que es el delito número 1 compitiendo con el de sexuales en Panamá. De 5 casas en Panamá, 3 viven violencia doméstica. Y por eso tenemos la sociedad que tenemos. Dos cosas, esa violencia y el atraso educativo han destruido Panamá. Y por eso tenemos la política que tenemos y la vida que vivimos. El psicólogo tiene que hacer un trabajo más grande que simplemente aprenderse cuántos son o cuáles son las psicoterapias y ahí a ver, aplicar lo que pueda cuando le llegue el paciente. Obvio, todo necesita experiencia. Así que a usted al principio le va a costar, pero va a aprender.
va a aprender, a la larga usted se va a convertir en un experto. Pero tiene que meterle mente a esto, meterle vida, lectura y no tener controles de esos controles que tiene la sociedad, que si la religión, que si la cultura, que si el color de piel, que si la sexualidad. El psicólogo no puede estar metido en ninguno de esos controles. Si está metido no puede ayudar a nadie, porque a usted le van a llegar las personas que tienen esos problemas. Yo sé que yo en alguna clase se lo tuve que haber dicho y a veces puedo repetir cosas porque ya les he dado clase antes. Pero cuando yo estudié psicología forense, a mí me dio clase un psicoanalista venezolano que nos mandó a estudiar antes de dar la clase. Lectura, así como yo les pido a ustedes que lean para venir a la clase leídos, para poder debatir bien, con conocimientos, aunque usted falle. Y él nos mandó información y dentro de la información, que casi toda estaba en inglés, tuvimos que traducir. Difícil y no existían los apps, esos maravillosos que uno le pone encima al documento y te traduce de una vez, sino que tuvimos que hacer bastante trabajo para esa lectura. Había un documento que decía disfunciones sexuales entre homosexuales. Les he dicho antes eso. ¿Alguno de ustedes sabe que existen disfunciones sexuales también entre los homosexuales? A ver, ¿no? ¿Sí? ¿Han oído de ese tema? Yo sé que no. En mi época, cuando yo estudié eso, que eso fue en 2010, que yo estudié forense, yo me quedé en shock. Esto es lo primero que voy a leer, porque yo de esto no sé nada. Y me puse a leerlo. Claro, tenía lógica. Son seres humanos que tienen sexo entre ellos mismos, igual como los heterosexuales teniendo sexo entre sí mismos, que obviamente van a tener disfunciones. Obvio, todas las que conocemos que son las disfunciones que tienen, que ya ustedes han debido estudiar en psicopatología, las disfunciones que puede tener una persona, pues la frigidez, el, la, la falta de capacidad de apetencia sexual, etcétera. Todas las disfunciones sexuales que pueden existir. La eyaculación precoz, etcétera. Todas esas también existen dentro de los homosexuales porque son seres humanos. Pero nadie había abordado el tema. Y él nos dijo en clase, usted tiene que aprender de cosas que la mayoría no se atreve porque ese paciente va a ir con usted. Es decir, aquí nos quejamos a cada rato de que, ay, no tenemos empleo, ay, pero es que no estudiamos para que la gente vaya. Si usted sabe algo que no saben los demás, van a ir con usted. Yo soy uno de los primeros forenses de este país. Obviamente que me ha tocado trabajar muchísimos casos forenses. Y eso te da un plus económico. Ahora ustedes pueden buscar también nuevas cosas. Por ejemplo, ciberpsicología. Eso es la novedad ahorita. La ciberpsicología. La psicología que está referida a esto, al entorno virtual, en todos los sentidos. Porque ustedes saben que existe el Second Life o los avatares, donde la gente entra en un avatar y vive una vida secundaria a su vida. ¿Lo saben? ¿Sí? ¿No? A ver, eso es. El Black Mirror lo debe ver todo el mundo. Todo el que pueda, póngase a ver Black Mirror, porque lo que viene para el futuro pudiera ser, ahí exageran, pero pudiera ser. Sí, el Second Life, pero el Second Life sí existe en la vida real. Ahorita hay gente metiéndose en avatars para tener sexo con personas. Y el caso más llamativo, perdón, que me tocó a mí atender es donde la persona decía que no le estaba siendo infiel a su pareja. Pero cáiganse, la pareja decía que ella aceptaba que él hiciera eso o tuviera esa vida con tal de que no lo hiciera en la vida real. Eso no es la vida real. Pregunto, a ver, pregunto,
Si yo me pongo un avatar a tener sexo con una persona psicológicamente dentro de una, ¿es la vida real o no es la vida real? A ver, es una realidad. Muy bien, Keren. Me encantó eso que dijiste. Es una forma de realidad, pero es una realidad. Esa persona está teniendo sexo con otra persona, independientemente de que sea online. Entonces, me toca el caso porque la persona pues la obligan a ir porque todo el mundo decía que ella estaba mal de la cabeza por tener sexo con personas en un avatar. Imagínense, yo que incluso soy vieja, no soy de futurista, pero siempre he vivido pensando en el futuro, en lo que viene y lo que el psicólogo va a hacer, porque el psicólogo ahora mismo es el que está entrenando a la gente que va a colonizar Marte. Es el psicólogo y el psicólogo no ha estado en Marte, pero es el psicólogo el que sabe cómo se puede adquirir una conducta de resiliencia y una conducta de adaptación para un lugar hostil, aunque no lo conozca. Es el psicólogo. Así que obviamente yo me tuve que poner las pilas y aprender cómo se aborda un tema tan serio como que un individuo esté básicamente en Black Mirror aparece es increíble el de Black Mirror me llama tanto la atención porque allí son dos hombres que se encuentran y tienen sexo, pero uno hace papel femenino y el otro hace papel masculino. Pero cuando ellos se encuentran físicamente, ellos dos, ellos no hacen ningún match. Es más, por el contrario, ni quieren estar cerca uno del otro. Es solamente en la fantasía, dentro del avatar, que ellos lo disfrutan. Pero es que lo que pasa es que, es que en mi librito a mí en psicología no me enseñaron eso. O que el mundo no es así. El mundo es más grave y terrible de lo que uno se imagina. Por ejemplo, la pedofilia. Hasta el sol de hoy todavía la psicología, entre otras, psiquiatría, entre otras, no ha encontrado fórmulas para vivir con los pedófilos. Y nos hace mucho daño. Pero ya tenemos que vivir con eso para ver cómo hacemos. Porque el daño que le causan a nuestros niños son terribles. Terapéuticamente hablando, el abordaje para el daño de la pedofilia es terrible. Los que hemos atendido niños abusados, tenemos que concluir básicamente que que no lo superan tan fácilmente y que les quedan marcas para toda la vida. Porque el abordaje psicoterapéutico todavía se queda corto. Yo pienso que la realidad virtual tal vez nos pueda ayudar. Yo recuerdo, estando en la Latina, 2010 por allá, llegaron también gente de Portugal, del país de Portugal, trayendo la terapia de realidad virtual. ¿Saben cuál es esa? Que le ponen unos lentes para hacer que la persona entre en una realidad virtual, pero terapéuticamente hablando, para ayudar terapéuticamente. Esa es otra. Entonces, fíjense, el mundo ha cambiado demasiado, se quedaron cortos las cosas que nos enseñaron, entonces tenemos que hacer más. Ahora, yo tengo que preguntarles a ustedes un detallito, porque hoy nos mandaron de que no nos pasemos de mucho tiempo dándoles clases online. Y yo primero pregunto si la hacemos o si nos detenemos aquí, porque yo comprendo también el hecho de la conexión. A ver, jóvenes, ¿están aquí? O ya me desconecté y no me di cuenta. Hola, Laura.
Esa por ahora es la única solución. La de encerrarlos es la única solución. Eh, es malo decirlo, yo precisamente que soy defensora de los derechos humanos, pero la pedofilia es terrible. El pedófilo no le sirve la castración. O sea, yo todavía no sé, me cuesta un poco y debo aprender a ser un poco más comedida, pero yo todavía no me explico cómo alguien puede pensar que debemos castrar a la gente si no han estudiado qué significa eso de castración. Porque la castración en realidad solamente se originó para ayudar a las personas con cáncer de próstata, para que no desarrollara tanta la testosterona y eso no hiciera crecer más la glándula y el cáncer fuera peor. O sea, solamente se creó fue por ese tratamiento, pero que tú bajes la testosterona no necesariamente baja el deseo sexual y eso solamente se puede hacer, porque es un tratamiento químico, eso solamente se puede hacer eh, bajo ciertas circunstancias. Es decir, eso no puede ser ¿cómo decirlo así? Eso no puede ser una pena de cárcel, una pena punitiva. Eso no se puede aplicar a todo el mundo. Entonces, pero el tema fue que la persona no solo hablaba de la castración química, química que es poner unas inyecciones que son carísimas para bajar la testosterona. Hablaba de castración física. Eso sí ya es, eso sí ya raya en la locura. O sea, imagínense que a todo el mundo nosotros ahora fuéramos cortándole. Entonces, cuando hablan de cortar, en este caso el pene, no se están fijando de que los pedófilos pueden usar cosas, objetos, no necesariamente el pene. Y que hay pedófilas. Aquí ignoran todo. Eso que la ignorancia es peligrosa. Las mujeres también son pedófilas y terriblemente pedófilas. De hecho, acaba de suceder un caso aquí en Panamá. Entonces, eh, hay que estudiar mucho. Y no me gustaría hablar de pedofilia porque nosotros no estamos en la clase de psicopatología, estamos en la clase de psicoterapia. Eh, y por eso que les pregunté, ¿están de acuerdo con las clases hasta que si terminamos ahorita o seguimos? Yo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, lo que pasa es que eso tiene que quedar. Es más, yo les voy a mandar un mensaje por el Classroom para que quede claro que todos, y ahí van a escribir, van a mandar su nombre para que quede claro que ustedes estuvieron de acuerdo, porque la universidad lo ha mandado por un memorando de tener esa consideración con los estudiantes por el tema de la conexión. No sé.
en mi casa es una de las